El banco te sonríe igual tengas la cuenta en números rojos o tengas 10 millones. La misma app, el mismo estamos para ayudarte, la misma sonrisa. Pero por dentro, el banco no ve a una persona, ve un nivel. Y según el nivel en el que estés, te trata como alguien completamente distinto. A unos los exprime, a otros los tolera y a unos pocos los paga. Aquí está lo que casi nadie nota en los niveles de abajo. Tú le pagas al banco por existir. En los de arriba es el banco quien te paga a ti. Misma sonrisa, dirección del dinero opuesta. Hoy te voy a enseñar exactamente qué cambia en cada peldaño. Son 5. Y sobre todo, dónde está la línea en la que dejas de ser cliente y te conviertes en algo mucho más rentable para ellos. Porque entender esa línea es lo que te dice qué tienes que hacer para cruzarla. Esto es educación financiera, no asesoramiento, pero es la matemática real del trato, no opiniones. Empieza aquí. Para entender el trato, primero tienes que entender de qué vive un banco. Y no es de guardarte el dinero. Un banco gana dinero de 3 formas. ¿Y cuál de las 3 te aplica? Depende solo de tu nivel. La primera es cobrarte, comisiones, mantenimiento, descubiertos. Esa lista de cargos pequeños que casi nadie lee. La segunda es prestarte caro. Tarjetas, créditos al consumo, financiación cómoda, cuyo coste real está enterrado en un porcentaje que suena inofensivo. Y la tercera, la que casi nadie ve, es usar tu dinero mientras tu saldo descansa. El banco lo presta, lo invierte y lo mueve. Tu dinero trabaja para ellos. Fíjate en el patrón. Las 2 primeras formas, cobrarte y prestarte caro, se aplican a la gente de los niveles de abajo. Cuanto menos tienes, más rentable eres por esa vía, porque eres quien paga comisiones y quien acepta crédito caro porque lo necesita. La tercera forma, usar tu dinero y encima pagarte por tenerlo cerca, se reserva para arriba. Cuando tu saldo es grande, dejas de ser una fuente de comisiones y pasas a ser una fuente de capital. Y al capital no se le cobra, se le corteja. Esa es la sala de máquinas. El banco no es bueno ni malo contigo, es una máquina que optimiza peldaño a peldaño la forma más rentable de relacionarse con tu dinero. Tu trabajo no es enfadarte con la máquina, es aprender a leer en qué peldaño te ha puesto y qué hace falta para subir al siguiente. Imagina un edificio con portero. En la planta baja el portero te pide el carné, te cobra la entrada y vigila que no molestes. Subes una planta y empieza a saludarte. Subes otra y te abre la puerta. Llegas al ático y el portero trabaja para ti. Te trae el café, te llama un taxi, te resuelve los problemas antes de que aparezcan. El portero es el mismo, el edificio es el banco. Lo único que cambió fue tu planta. A eso se le llama la escalera del trato. La regla silenciosa de que el banco no decide cómo tratarte por quién eres, sino por el peldaño en el que estás. 5 peldaños, vamos uno a uno. Peldaño 1. Saldo en rojo o casi cero. Aquí eres puro coste y el banco te lo cobra. Comisiones de mantenimiento, descubiertos con intereses altísimos, cargos por cada movimiento en falso. Es el nivel donde más caro sale tener poco. La trampa. Te cobran justo cuando menos puedes pagarlo. Peldaño 2. Vives al día sin colchón. El banco te premia con una cuenta gratis, con condiciones y sobre todo te ofrece su producto estrella para ese nivel. Crédito fácil, tarjetas, financiación, págalo en cómodas cuotas. Suena a que te ayudan. Es el peldaño donde más dinero ganan contigo porque pagas intereses sobre lo que aún no tienes. Peldaño 3. Un pequeño colchón. Ahora te asignan un gestor amable y te empiezan a ofrecer productos, fondos, planes, seguros. El detalle que no te dicen, muchos están elegidos por la comisión que les dejan a ellos, no por el rendimiento que te dan a ti. Subiste de categoría, pero el juego sigue siendo el suyo. Peldaño 4. Patrimonio medio. Aquí pasa algo. Te llaman ellos, mejoran tus condiciones sin que lo pidas. Negocias tipos y por primera vez tu dinero quieto les interesa más como capital que como fuente de comisiones. Esta es la línea. Sobre ella hablaremos en un segundo, porque lo cambia todo. Peldaño 5.
Cliente premium, banca privada, crédito barato garantizado contra tu propio patrimonio, acceso, trato, tiempo. Aquí el banco trabaja para ti. Tu dinero se queda quieto ganando y ellos te prestan barato para que ni lo toques. El portero te trae el café. Así que la escalera del trato tiene una sola regla que recordar. Existe una línea en algún punto entre el peldaño 3 y el 4, donde dejas de pagar al banco y el banco empieza a pagarte a ti. Debajo de la línea eres el producto. Encima, eres el capital. Y lo decisivo es esto. Lo que cambia no es la sonrisa ni el trato, es la dirección en la que viaja el dinero. Para que veas que esto no es teoría, mira a dos personas que empiezan exactamente igual. Ana y Bruno. Mismo sueldo, mismo peldaño 2, mismo banco, el mismo día. Bruno hace lo que hace casi todo el mundo, se queda quieto, acepta la tarjeta que le ofrecen, paga sus comisiones sin mirarlas, deja un poco de ahorro en la cuenta corriente por comodidad. Año tras año el banco gana con él por las 3 vías a la vez. Bruno no sube de peldaño nunca, no porque no pueda, porque nadie le explicó que había una escalera. Ana hace una sola cosa distinta. Trata al banco como lo que es, un proveedor. Cada año revisa lo que le cobran y lo discute. Mueve su colchón a donde de verdad crece en vez de dormirlo en la cuenta. Y usa el crédito solo como herramienta, nunca como respiración. Una decisión. Deja de ser pasiva, repetida en el tiempo. El resultado a 20 años, no te voy a dar una cantidad atada a una moneda porque depende de dónde vivas. Ajústalo a la tuya. Te doy lo que de verdad importa, el múltiplo. Ana cruza la línea de la escalera y termina con un patrimonio del orden de 3 veces el de Bruno. Mismo sueldo, mismo principio. Una sola diferencia. Ana entendió la escalera y Bruno se quedó en el peldaño donde lo pusieron. Y aquí viene la pregunta incómoda. Si subir es tan claro, ¿por qué casi todos somos Bruno? No es por pereza ni por falta de inteligencia, es por cómo está cableado tu cerebro. Se llama sesgo del status quo. Preferimos lo conocido aunque nos cueste, porque cambiar de banco, discutir una comisión o mover el dinero se siente como un riesgo, mientras que quedarte quieto se siente seguro. El problema es que quieto no es seguro. Es el peldaño donde la máquina gana más contigo. Y se suma un segundo, el efecto anclaje. La primera forma en la que el banco te trató, cuando no tenías nada, se te queda grabada como así es mi banco. Así que sigues comportándote como el del peldaño 1, aunque ya estés en el 3. Sigues agradecido por una cuenta gratis que deberías estar exigiendo. Caer en esto es normal. Está diseñado para que caigas, pero ahora que tienes nombre para la trampa, puedes verla. Y lo que se ve se puede esquivar. Eso es justo lo que vamos a hacer ahora. Defenderte de la escalera del trato no es enfadarte con tu banco, es jugar con sus reglas. A tu favor, 4 movimientos y puedes empezar el primero hoy, vivas donde vivas. 1. Audita el peldaño en el que te tienen. Una vez al año, mira de verdad que te cobran comisiones, mantenimiento, lo que pagas por tu crédito y súmalo. No el porcentaje suelto, el total al año. Ese número es lo que el banco gana contigo por la vía de cobrarte. Verlo es el primer acto de defensa, porque no puedes negociar lo que no mides. 2. Negocia o vete, sin culpa. El banco trata cada relación como un negocio. Haz tú lo mismo. Lleva tu número a la mesa y pide que lo bajen. Si no, cambia. La fidelidad la pagas tú, ellos no la pagan. Un cliente que sabe que puede irse, ya está. De hecho, medio peldaño más arriba. 3. No dejes tu dinero dormido. El colchón quieto en la cuenta es el regalo que le haces al banco por la tercera vía. Lo usa gratis. Ponlo donde crezca por encima de lo que la inflación le quita. No hace falta ser experto, hace falta dejar de remar a favor de ellos. 4. El contraataque. Usa la lógica de arriba antes de llegar arriba. El secreto del peldaño 5 no es tener millones, es que tu dinero quieto te sostenga mientras el crédito barato hace el trabajo. No puedes copiarlo entero todavía, pero sí su principio.
que tu dinero trabaje para ti, no para ellos, y que la deuda sea una herramienta que eliges, no una soga que aceptas. Eso te empieza a tratar como capital, aunque aún no lo seas del todo. La próxima vez que tu banco te sonría, acuérdate de la escalera del trato y hazte una sola pregunta. En esta relación ahora mismo, ¿en qué dirección viaja el dinero? Si va de ti hacia ellos, estás debajo de la línea. Tu trabajo es cruzarla. Así que estás en una bifurcación y no decidir también es decidir. Por un camino sigues siendo Bruno, quieto, agradecido, pagando por las 3 vías a la vez, convencido de que tu banco es así. Ya viste la matemática del peldaño. A 20 años eso no es neutral. Es quedarte abajo, mientras la máquina trabaja con tu dinero, en tu contra. Por el otro, haces lo que hizo Ana. Una sola cosa distinta repetida. Empiezas hoy por el movimiento 1. Mide lo que te cuestan. Y dejas de tratar al banco como un amigo para tratarlo como lo que es. Elige, con los ojos abiertos. Esto es educación, no asesoramiento financiero. La decisión y la matemática son tuyas. Y si entender la escalera del banco te abrió los ojos, espera al siguiente vídeo porque hay una decisión que casi todo el mundo cree que es la más responsable con su dinero. Comprar en vez de alquilar. Y la matemática real no siempre le da la razón. Te la enseño en el próximo. No pierdas la siguiente batalla de la guerra por tu dinero.